Parashat Yitro. Hay gente que no estaba el año pasado, en los últimos años, y siempre hay que poner orden en tal vez uno de los puntos más importantes de la creencia judaica. Y estamos hablando, como no, de la Matan Torah. Matan Torah es la ceremonia más importante que pasó para el pueblo judío y probablemente para la humanidad también, desde la creación del mundo. Matan Torah transforma el mundo de un mundo que a principio se puede creer que Dios existe, pero Matan Torah viene a transformar el mundo para un mundo que Dios existe, para un mundo que también Dios lo entregó para el mundo, un libro de instrucciones también sobre cómo manejar el mundo. No solo que tenemos el mundo que Dios lo creó, como también lo envió, cómo manejarlo, cómo trabajar con el mundo, cómo vivir. Eso es muy importante. Por eso viene la parashá y me parece que trae uno de los momentos más importantes de la parashá. Es el pasuk que trae la parashá: Hineni ba elecha be'av e'anan ba'avur ishma'am bedabri ma'ach ve'gam becha yaminu le'olam. Yo voy a revelarme frente a usted be'amud anan, en una nube, ba'avur ishma'am bedabri ma'ach, para que el pueblo pueda escuchar, oír que estoy hablando con usted, y ahí van a creer en usted para siempre. ¿Cómo comprenden ustedes ese pasuk? O sea, Dios está diciendo: yo voy a revelarme a usted frente al pueblo. O sea, la primera vez que Dios va a revelarse a algún hombre frente a testigos. Hasta ahora nunca ocurrió que Dios se reveló frente a todos para Moshe. Shalom, ¿qué tal? Y a mi ver, este es el pasuk, uno de los dos pasukim más importantes que tenemos en toda la Torah, porque este pasuk viene a fijar una regla general de cómo empieza una religión verdadera. Yo voy a explicar más una vez para gente que no estaba en los últimos shurim de Shavuot, especialmente que hablábamos, pero siempre es bueno pensar sobre eso más una vez. Siempre doy el famoso ejemplo. Imaginan ustedes que yo nací no en San Paulo, que hay un centro religioso, judío, tenemos rabinos muy buenos allá, sino que nací, por ejemplo, en una floresta amazónica, dentro de una tribu indiana, pues, allá en el centro, allá. Mi abuelo viajó mucho por el Amazonas, cuando escapó de Polonia. Imagínate una crianza entonces que nació, un nene que nació en el centro de Amazonas, sin ninguna idea del mundo. No tiene idea de qué es el mundo, que hay Dios, no hay Dios, hay religiones, no hay. Hay solo pescar, trabajar y vivir acá dentro de la floresta. Y de repente, como Abraham vino, levanta los ojos para el cielo y dice: mira, mi baracolele, ¿quién crió todo eso? En verdad ya hablamos que hay un Jajam Tzvi, un sabio muy grande que vivió, que escribió que si una persona nunca tuvo ninguna educación ni religiosa para nada en toda su vida, la única exigencia que se puede tener sobre ella después de 120 años, cuando va a subir por el mundo venidero, es que ¿por qué no creíste en Dios? Porque la creencia en Hashem se puede llegar solo. No se necesita ningún tutor espiritual para mirar el mundo y decir: wow, ¿cómo puede ser que esto todo fue creado solo? Entonces la creencia, el teísmo, la creencia en Akadosh Baruj Hu, es una creencia que se puede llegar solo. No necesita ningún tutor para eso. Como en el caso de Abraham vino. Exactamente. Abraham dice cómo llegó a las conclusiones monoteístas que tenía, a pesar que todos son idólatras, con una cabeza cierta. Y también con una cabeza objetiva, que no es influenciada por otros que están envueltas, por sonidos, por ruidos que están envueltas. ¿Sí? Ser íntegro en tu camino.
Una persona que es íntegra llega a conclusiones. Que hay Baruch Hashem, hay Dios, creó el mundo. Hasta este punto se puede llegar solo también. Pero la segunda pregunta es, ok, ¿convenciste que hay un Dios? ¿Cómo puedes probarme que Dios quiere algo de mí? O sea, puede ser que Dios creó el mundo. Él dijo, el mundo fue creado para el hombre, que el hombre haga lo que quiere con el mundo, que busque ser el mejor posible, de acuerdo con sus sentimientos. Como mucha gente dice, en verdad me parece que el cristianismo es así, más o menos. No hay muchas reglas y leyes. Además, sea una buena persona, tenga mucho amor, ame a todos. Entonces, es una religión que no hay reglas, son ideas generales sobre cómo vivir. No es un manual de instrucciones como hablamos, como estamos buscando, sino que vivas bien. Busque el amor, pero vives bien. ¿Y cómo se puede probar entonces? ¿Cómo se puede buscar? Si Dios tiene intenciones más profundas sobre el hombre, como quien diciendo, yo te crié, y por tanto voy a darte un libro de instrucciones que va a manejar, que va a te enseñar todo lo que es necesario para tener una vida ética, moral y completa en el mundo. Es decir, necesitamos de una Torah que venga a decir cómo actuar frente a nuestros amigos, cómo actuar frente a nuestra pareja, cómo actuar frente al juicio público, el juicio particular, las leyes. Todo eso tiene que estar incluso al principio en las leyes de Akadosh Baruj Hu, si Dios es la origen de toda la ética del mundo. Y así es, me parece, porque si no es muy difícil hacer una ética, ¿no? La ética se pasa a ser algo subjetivo si no hay Akadosh Baruj Hu. Cada uno puede crear su ética. ¿Okay? Los iranianos dicen que la ética más fuerte del mundo es atacar todo el mundo. Dicen, nosotros somos tzadikim. Si preguntara para Jamenei, ¿sos un tzadik o no? Yo soy un tzadik, estoy guardando el mundo, estoy cuidando para la orden mundial del Oriente Medio. O sea, así le mira. Es muy interesante que siempre los peores hombres del mundo nunca van a decir que son malos. Sí, yo soy malo y así soy. No es así. Yo soy bueno y tengo explicaciones también para eso. ¿Okay? Como dice el Irán, nosotros estamos buscando caminos para calmar la tensión en el Oriente Medio. Ustedes son el punto de calmar la tensión en el Oriente Medio. ¿Okay? Hace decenas de años se están enviando proxies para todo el Oriente Medio para atacar todo lo que es posible, para crear un movimiento chiita de dominar el mundo, pero son el punto de balanceamiento general del Oriente Medio. Así son Rashaim. Entonces, no hay ética sin Akadosh Baruj Hu, y no hay una ética sin Akadosh Baruj Hu, una ética verdadera que fue aceptada realmente por Akadosh Baruj Hu. Pero ahí la pregunta es, ok, si hay entonces una mensaje divina de Akadosh Baruj Hu, ¿cómo manejar el mundo cuando él tiene necesidad de pasar de Dios para el hombre? Bueno, tienen que enviar la mensaje para el hombre. Y ahí la pregunta se queda, si Dios enseñó para el hombre o no las instrucciones. ¿Se envió una Torah para el mundo o no? Y aquí yo siempre presento eso con una pregunta muy clara. Y digo, nosotros sabemos que hay muchas religiones en el mundo. ¿Cuántas religiones? Me parece más de que 3-4 mil religiones en el mundo hay. Porque solo en India hay cada lugar, hay divisiones y subdivisiones. ¿Ah? Dice que hay 10.000 religiones ya. actualmente, sí. O sea, no es difícil crear una religión, ¿no? Yo puedo decir para ustedes ahora, pues ayer hablé con la Kadosh Baruj Hu, me dijo para empezar una nueva religión, y si soy bastante convencedor y empatía buena, entonces ya puedo empezar. Es un trabajo muy bueno, con bastante dinero. Hoy en día cada religión tiene el jefe se llama el profeta eso, profeta aquello, puede ser profeta Meir también, no hay problema. Entonces puedo traer una nueva religión, decir, hablé con el Kadosh Baruj Hu, y me dio una nueva religión, y me dijo que hay que cambiar todo ahora, y me sigan todos, y obviamente también de mucha tzedakah para mi institución, como siempre, ¿no? Al final de las cuentas, hay gente que se ríe, que se dice, hay un pasuk en el Teilim que dice, Ashamaim Kisi. Dios dijo, Ashamaim, el cielo es Kisi, Kisi es mi trono, ¿no? El Kise, no, Kisi es mi trono. Pero Kisi en hebreo también, se escribe es mi
mi bolso. Bolsillo. El bolsillo. Entonces dice, por ejemplo, hay gente que hace que el cielo es mi bolsillo, de allá traigo el dinero, que ven para acá. Entonces hay gente que transforma eso en negocios también para cómo hacer dinero. Entonces, si hay tantas religiones, como decimos, 4.000, 10.000, no sé. Entonces, se puede decir, ok, una persona que, vamos a decir, nació en una casa judía, puede decir, bueno, yo soy judío, crecí en una casa judía, aprendí judaísmo, me parece bueno, voy adelante. Una persona que creció en un lugar que no hay nada, en medio del Amazonas, en una tribu indígena, va a decir, miren, yo me quería mucho buscar una religión, pero ¿de dónde empiezo? Si voy a empezar a buscar cada una de las religiones y verificar cada una, va a demorar un tempito. ¿Cuánto tiempo? 4.000 religiones, cada una se lleva ¿cuánto? Mínimo 1 año, 2 años. Entonces tenemos unos 10.000 años más o menos para verificar todas las religiones. 10.000 años tenemos, no sé, hay que pedir para Kadosh Baruj Hu unas, no sé, 100 encarnaciones, algo así, para poder pasar por todas las religiones y memoria también de las encarnaciones anteriores, para lembrar lo que verificamos. Eso no va a servir porque va a venir el Mesías a decirnos... Hasta ya de que el Mashiach ya pone orden en la casa. ¿Sí? Entonces, ese es un problema lógico también, porque si es así, una persona puede decir, mira, yo no guardo nada, me vivo hasta los 120 años sin ninguna religión, sin ninguna creencia, y cuando van a preguntarme en el mundo venidero por qué no fuiste judío, o por qué no guardaste, por qué no fuiste Ben Noach, Noachita, yo puedo decir, mira, Señor Dios, me gustaría mucho buscar tu camino, pero usted poneste a mí en el mundo no con 2, 3 religiones, con 10.000 religiones. ¿Y qué espera de mí? Que voy a buscar ahora, empezar a verificar en mi pobre vida, que tengo también que traer salario para casa, mantener, trabajar y todo por medio de eso también guardar tiempo para verificar más 10.000 religiones. ¿Qué quieres? Y por tanto llegué a la conclusión que si usted me creaste en el mundo así, sin algo que usted no quería que yo llegase a ninguna religión determinada, sino que vivir mi vida mejor posible, así lo hizo. Me casé, una familia, y trabajé, y 7 años, y más nada, viví como todos. Entonces esa es una pregunta que se puede decir, que va a poder decir a Kadosh Baruj Hu por un hombre así, si él lo responde de esta forma. ¿Qué dicen ustedes? Va a tener que irse a pensar algo mejor que de lo que hizo. Ajá. Es una buena ta'ana, es una buena posición, una buena idea. ¿Qué Dios puede responder? Entonces de acá hay lo que responder. Y la respuesta es didácticamente cuando se miran lo que es una religión. Y decimos siempre, una religión, hay siempre 2 partes en cada religión. Hay la parte, cuando se compara eso con unas sobres, se dice, ¿no? ¿Una sobre? Donde se pone una carta. ¿Sobres? Hay sobres y hay la carta dentro. Entonces, en el sobres, ¿qué está escrito? La dirección, a quién está el remitente, ¿no? Sí. Remitente y destinatario. El remitente es destinatario. Y dentro hay la carta. Entonces, en el sobres está escrito para dónde está direccionada y dónde viene. Y dentro está escrito el contenido. Así es todas las religiones también. La religión tiene siempre el contenido. ¿Qué es el contenido? Está acá, toda la Torah, todas las mitzvot, todas las halajot, toda la Gemara, lo que hacemos todos los días. Pero hay también el sobres, la dirección, el remitente y el destinatario. O sea, de dónde llegó, cómo llegó, por dónde llegó, quién recibió. Ahora, la importancia del sobre es súper importante, porque si el sobre no es verdadero, no voy a abrir la carta, ¿no? Alguien envió una carta esta semana, alguien me dijo, ¿qué hago? Recibo una carta, me envió la carta a un mail. Está escrito en el mail, yo soy un especialista en cyber, conseguí entrar dentro de tu computador, dominé todo el computador, ahora puedo mirar todo lo que usted hiciste durante los últimos 3 meses, y usted entraste en sites no muy buenos, entonces si usted no va a hacer un depósito de $2.300 en cripto, entonces yo voy a pasar todas tus imágenes y todo para todos, públicamente.
Este es el contenido. Entonces, pues, ¡ay, qué contenido fuerte!, ¿no? Pero la pregunta es quién lo escribió y si tiene también algo por detrás de eso. Que por detrás de eso no hay nada. Puede ser una crianza de Odo que está escribiendo para poder recibir dinero en cripto. Entonces hay que verificar si es verdad o no. La verdad es que ese computador está todo bien, no hay problema con el computador. Solo está envía 2000 cartas todo el tiempo. Y una persona que tiene más que él, lo cayó justo una persona menos inteligente, no va a enviar 2300 criptos para su cuenta bancaria. Entonces hay que verificar en primer lugar quién lo envió. O se recibe una carta que está escrito: Shalom, acá es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Me gustaría de invitarte acá a Estados Unidos para discutir la situación con Irán. No, es posible, ¿no? Pero el contenido es muy bueno, pero la pregunta es realmente Donald Trump que lo envió o alguien de mi familia que está haciendo una chiste, no sé. Entonces, el contenido no tiene ningún valor si usted no verifica de dónde llegó el mensaje, cómo llegó el mensaje. Así también son religiones. Puedes tener el contenido muy lindo, pero si no sabes de dónde llegó y no tienes certeza de dónde llegó, no vale nada. Entonces, al vez de verificar 10.000 contenidos, hay que verificar 10.000 sobres. Y cuando verificar 10.000 sobres, no necesitas de 10.000 años para eso. Necesitas de un segundito para cada uno. Se puede pasar automático en un script en el computador también. ¿Cuál es tu historia? Entonces, el más básico que siempre hablamos, que se puede pegar la historia del Islam, de los musulmanes. ¿Cómo es la historia de los musulmanes? Había un señor llamado Muhammad, estaba paseando en el desierto. En el desierto, de repente escuchó una voz de un ángel. ¿Qué ángel? Gabriel. El ángel Gabriel, de acuerdo con el Corán, si me recuerdo bien también, el ángel Gabriel lo agarró también por el pescozo también, lo apretó. Ya empezó un poco violento la situación. Ya comenzaron mal. El ángel Gabriel, el musulmán ya es un poco más violento que nuestro Gabriel, no sé, pero entonces se lo dijo: escribas. Corán es escribir, quien escriba. Hay que escribas. ¿Qué va a escribir? La Torá del Corán. Entonces Muhammad escribió la Torá del Corán, vuelve para la ciudad y dice: mira, tuvo una revelación muy grande en el desierto. El ángel Gabriel, no sé por qué el propio Dios no habló, pero el ángel Gabriel, un enviado de Akadosh Baruj Hu, me dio el contenido y quiero pasar para adelante para ustedes. ¿So? ¿Cómo se empezó entonces? Se empezó con una persona, ¿no? La persona que siempre hacemos las cadenas, que empieza con una cadena y es Muhammad. ¿Qué se escribe? No sé. Muhammad llega para su familia, no sé quién, los amigos, y dice: mira, una mensaje divina. Allá muchas partes también de la Torah, porque hay que meter un poco de Torah. Nabi Musa, ¿no? El Nabi Muhammad, Nabi Moshe, es Nabi Musa, Moshe. Y todas las historias, y todo el Señor del Egipto, todo está, o sea, nos vamos ahora a crear una idea, ¿no? Porque la Torah era muy fuerte aquí en el momento, todos aceptaban la Biblia, entonces no se puede cambiar, así como también el cristianismo lo hizo. No vamos a sacar el Viejo Testamento, sino presentamos más. Entonces Muhammad llega, convence más unas 10 personas, ¿qué? Y de repente también se puede convencer de formas muy también buenas. Por ejemplo, una ciudad que no quería aceptar el muslimismo, se podía hacer, allá no había aquel tiempo todavía misiles, pero se hacían buenos ataques también. Se podía convencer también con un poco de fuerza también, para que guarden el muslimismo. Y así va creando una religión que va creciendo, hasta que hoy tenemos, ¿cuántos millones de musulmanes en el mundo? 2000, creo que 2000. 2000 o qué? Millones. millones. Es uno de cada 3 habitantes. 1500. Entonces, tienen también Un tercio de la población. Berea, o sea, una región muy fuerte, muy grande, ¿qué? Y la gente acostumbra decir: mira, es posible que tanta gente está equivocada. Yo digo: pero mira, yo conozco física, ¿qué? Cuando se habla de física, que tienes una cadena. ¿Cuál es la fuerza de la cadena total? Si tengo una cadena que quiero, por ejemplo,
conectar un barco, que es un navío, y con una cadena grande. Que tenemos varias alas de la cadena, ¿cómo se dice? Eslabones. Eslabones. Cada uno de Los los eslabones con B o con B. Con Con B. B, con B, B. eslabones. Es la buena. Es la voz. Escribe, es. Como una cadena. Es la Con Bo. Con V. No, V. Ah, B. No, V. ¿B o B? Con B, con B. B alta, B larga. ¿Qué eslabones? No, Sí. No, con la otra, con la B larga, con la B larga. ¿En serio? Vi la Mira vida. bien. ¿B? Sí, señor. ¿Eslabones? Así es. Sí, eslabones. O cadena. Entonces, si tenemos varios eslabones, ¿bien? Acá. Entonces, ¿cuál es la fuerza total de la cadena? La fuerza es ese eslabón más flaco. Porque si tienes un eslabón que es más flaco, toda la cadena no vale nada. Sí, seguro. Así también es la religión. Si tienes una cadena muy fuerte, ¡wow! ¿Cuánta gente acá y cuánta gente acá? Pero ¿de dónde empieza toda la historia? Con Muhammad, ¿no? Claro. Mira, Muhammad, ¿cómo se empieza la historia? Que él contó, que encontró el ángel Gabriel en el desierto. ¿Cuánta fuerza tiene eso? No mucha. Ajá. Hay que creer en Muhammad. No digo que dice verdad o no verdad, pero el facto es que toda la religión está basada Todas las religiones en la pasa lo visión mismo. de una persona Sí, sí. que habló con Akadosh Baruj Hu, Exacto, una es persona. uno, ¿no? Si es una persona que habló con Akadosh Baruj Hu y toda la creencia está basada en él, entonces yo puedo acrecentar muchas religiones también. Y si voy a decir que yo recibí una nueva visión y ahora Dios habló para mí, me dijo a pesar que Muhammad era una muy buena gente y la religión musulmana es muy buena también, ahora hay que cambiar y ahora usted sos el nombre Muhammad 2, no sé. Muhammad Junior. Y ahora puedo cambiar el Muhammad y traer una nueva religión. Y mi nueva religión dice que hay que tratar muy bien a Israel y ayudar a todos y bajar los armamentos y desarmar todos los países árabes. Es la nueva religión que yo creé y recibí un mensaje de Akadosh Baruj Hu sobre eso ayer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice, no, pero Muhammad es un profeta verdadero. ¿Cómo sabes? Yo puedo ser también un profeta verdadero, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Entonces todo se pasa ahora, entonces se crece en Muhammad o no. Esa es la creencia que tienes. Si crees en Muhammad, bien, es una creencia. Pero se puede creer mucha gente también, afuera. No es una creencia lógica, es una creencia crencible, no sé. Tienes creencia, no se puede discutir con fe. Una fe que no tiene lógica no se puede discutir. Se cree pronto, así se dice, ¿no? Es una fe. Por definición, entonces no hay entonces lógica. Pero el fundamento es más una vez, es una eslabona, una eslabona flaca, Eslabón. muy flaca, una cadena flaca. Muy delgado. Sí. Bueno, ahora necesitamos la otra parte para comparar. Otra parte, Para comparar. otra religión para comparar. Otra religión. Sí, entonces, mira, en verdad también todas las religiones empiezan así, el Kuzari trae en el comienzo del libro, que toda la religión empieza así, que empieza por una persona que convence muchas. Por veces la historia empieza desde el comienzo como Muhammad, por veces se puede empezar en el medio de la historia también, que alguien que cuenta algo que pasó para atrás. Por ejemplo, en el cristianismo, quien llega, no sé, Pablo se cuenta que hace 80 años atrás, en la tierra de Israel, cuando estaba allá, había acá, entonces Jesús que estaba acá hizo milagros muy grandes para mucha gente y fue algo muy grande. ¿Qué? Pero ¿quién cuenta eso? Cuenta acá una persona que va a convencer sobre algo que pasó por acá antes. ¿Qué? Y acá, de acá para adelante va creciendo. Llega el movimiento del país romano y dice ahora vamos a aceptar eso como religión central del gobierno. Y así va adelante se expandiendo. Pero al final de las cuentas todo está basado en que alguien acá que cuenta una historia que pasó hace algunos centenios atrás. Entonces, más una vez, ¿cuál es la fuerza de esta cadena? De este eslabón, acá del medio, que contó la historia. Porque la historia no empezó del comienzo. Empieza del comienzo de la historia que se cuenta para atrás. Yo siempre cuento que siempre me contaba un rabino acá en Israel que una vez conoce a alguien que llegó, estaba en un viaje para Estados Unidos y en el camino sentó en el avión, estaba también un gurú espiritual muy grande americano, y cuando él llegó a los Estados Unidos había todos seguidores, miles de personas aguardando allá en el aeropuerto. Y cuando él llegó para uno y preguntó, ¿decís que están aguardando? Y digo, ¿sabes? Hasta llegó el gurú. Se tiene mucho nombre, ¿no? Cucho, no sé quién es el gurú. Cucho está allá. El gurú. El gurú. Y
él habla con Akadosh Baruj Hu todos los días, tiene mensajes muy profundos y nosotros vamos con él. Y el rabino que llegó dijo para el seguidor, dijo, qué suerte que yo llegué en el mismo vuelo. Dijo, ¿por qué? Lo dijo porque justo cuando estaba en el avión, recibí un mensaje de Akadosh Baruj Hu y me dijo, de ahora para adelante sos el nuevo gurú. Cambié el gurú y ahora sos el nuevo jefe del movimiento. Y el hombre le dijo, sos un mentiroso. Dije, ¿cómo sabes? El gurú dijo que habló con Dios. Yo digo que habló con Dios. ¿Quién tiene más ventaja que yo para decir quién habló con Akadosh Baruj Hu? Cualquiera uno puede decir que habló con Akadosh Baruj Hu, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza? La fuerza es una cadena, es una persona. Si crees 100% que vas adelante, pero si crees en él, hay mucha gente que habla con Dios. Todos los días hay miles de personas que dicen, yo recibí una mensaje divina ayer de Dios, hablé con él, certeza absoluta. Entonces, no hay final para eso, ¿no? Y ese es un grande problema de todas las religiones. Es tan simple que es casi imposible de comprender cómo se puede crear una religión que fue creada así. Es es una locura que tanta gente en el mundo, millones de personas, tengan una religión que está basada en una persona que contó una historia. No sé cómo eso se pasa. Una vez hice una tentativa para verificar lo que dicen nuestros hermanos árabes acá, primos árabes, y estaba en un taxi árabe viajando. Me llevó para un lugar y empecé a hablar con él. Y dijo, ¿dónde vivís? Y dijo, acá en Jerusalén, en la parte oriental de Jerusalén. Y digo, ¿sos musulmano? Digo, sí, soy musulmano. Y ¿conoces la historia del islamismo? Sí. Digo, tengo una pregunta, decime. Cuando estaba allá Muhammad en los desiertos, ¿quién estaba junto con él fuera Muhammad? Dijo, no, solo Muhammad. Dijo, ¿y Muhammad recibió el mensaje de Akadosh Baruj Hu? No, de Ángel Gabriel. ¿Pero estaba solo con Ángel Gabriel? No, sí. ¿Y cómo sabes que realmente recibió el mensaje? No que digo que es mentiroso, solo estoy preguntando en términos lógicos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes tener certeza lógica que todo lo que lo te pasó recibió directamente de Akadosh Baruj Hu? Es una persona que está pasando el mensaje, ¿no? Y él estaba conduciendo el coche, paramos en un farol allá, ¿no? En el farol, me miró así para el lado, ya estaba preparado para saltar del coche, ¿no? Esa era la reacción, solo entregué. Él miró para mí y dijo, ¿sabes? Nunca pensé en eso. Y la gente no piensa en eso. ¿Por qué? Porque eso es muy importante también. Cuando se mira, y nosotros trabajamos en mi trabajo por la tarde, mucho en discusiones entre religiones, puedes mirar que todas las discusiones que encontrás en internet son discusiones sobre el contenido, la mayoría. ¿Y dónde empieza la discusión? En tu Torah está escrito un pasuk en el versículo 2 y eso contradice el capítulo en el capítulo 3. ¿Cómo explicas eso? Explica. Y en tu Torah está escrito, y ahí empiezan discusiones, pero acá no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo no es posible? Mismo cuando se atacan el cristianismo, ¿cómo puede ser que el hombre nació de David? Porque hay muchas preguntas, pero para todos los lados. Pero si quedas en discusiones entre los contenidos, nunca vas a terminar. Porque siempre hay preguntas y siempre hay respuestas posibles. Las preguntas y respuestas tienen que empezar y terminar dentro del sobre. De la origen. No me interesa lo que está escrito. En primer lugar, ¿de dónde viene? Después que llegamos a esa conclusión de dónde viene, si es posible, si es probable, ahí sí podemos empezar a discutir lo que hay dentro. Te ahorras tiempo. ¿Okay? Así es también el Kusari. Todo el libro de Kusari empieza así. Él trae un cristiano, un filósofo, un judío y un musulmano. Y cada uno presenta su posición, que son los sobres, no los contenidos. Después que llega a la conclusión que nos parece que es más lógico el judaísmo, dice, ahora quiero escuchar sobre el contenido. Pero no se empieza del contenido antes de convencerte sobre el sobre. Y es muy importante poner orden eso en la cabeza, porque después que estás convencido que tienes el sobre más poderoso del mundo, eso te explica muchas cosas. En primer lugar, eso te dice, si tengo una convicción, si estoy convencido que el sobre es verdadero, aunque tengo preguntas sobre el contenido, son preguntas que voy a tratar, tengo mucho tiempo. Tengo toda una vida para estudiar ahora la Torah. Si hay una halajá que no comprendo los motivos de la halajá, tenemos tiempo, vamos a estudiar. Hay un termo que se dice en la Seshivot,
Mi sheelot, mi kushiot lo metim. De preguntas nadie murió hasta hoy. Entonces no hay problemas, hay preguntas. Hay cosas que no comprendemos por veces. No hay problema. Pero el sobre está todavía mantenido. Entonces todavía yo estoy allá, yo tengo certeza. Que yo di un ejemplo para eso, que es muy importante, porque la gente cuando viene con dudas sobre la Torá, se dice así. Esto también lo da ejemplo el Rav Shalom Serbernik, que es doctor Shalom Serbernik, que tenga salud y que está un poco enfermo. Amén. Es un didáctico muy, muy grande acá de Israel que explica el judaísmo para gente no religiosa. Es un doctor en química del Technion, una persona que sabe mucho. Y él nos da un ejemplo, que por ejemplo, si llego para una noticia en la televisión y empieza a decir, tuvo un asalto en un banco ayer. Digo, bueno, tiene un asalto en un banco ayer, bien. Y sabemos quién es la persona, porque encontramos la identidad de él en el banco. Y también encontramos testigos en el banco que dicen que miraron quién estaba allá. Y también hay también vídeos grabando quién lo asaltó el banco. Digo, bien, pues está claro que el hombre atracó al banco. Digo, sí, pero el problema es que es usted. Entonces, digo, ¿yo? Sí, usted asaltó el banco ayer. No sé lo que tiene, no sé lo que tiene. Tiene vídeos, tiene testigos, pero yo no estaba allá en el banco. Yo estaba en el mejor medir dando clases. No tengo nada que ver con el banco. Pero tenemos pruebas, Sí, pero yo no estaba allá. Yo sé que yo no estaba allá, porque yo estaba acá, en el mejor medir. Entonces, es como quien diciendo, puedes saber cuántas pruebas quieres contra, pero yo sé que no estaba, porque yo estaba acá, yo sé dónde estaba. Y así también es, cuando una persona se convence 100% que el sobre judío de la historia judaica, que son los 10 mandamientos de la Torah, son verdaderos, entonces después cualquier pregunta que va a subir sobre comparaciones, religiones, ideas, las preguntas pueden ser muy buenas, vamos a tratar las preguntas, pero yo ya estoy cerrado con el sobre, me convencí sobre el sobre. Pero eso quiere decir que el sobre es más importante que el contenido. El sobre es importante porque es la base para poder creer en el contenido. Sin el sobre no se puede llegar al contenido, no se puede dar valor para el contenido. Entonces, la base del judaísmo, por eso el Agón Mivina ya escribió que el libro de Kusari es el libro más importante de filosofía judaica porque... Usted me podría decir, ¿qué decía el sobre que nos llegó a nosotros? Yo lo que le quiero comentar respecto al sobre, que remitente destinatario Hashem hacia Am Israel. Usted mencionó respecto al pasú, me voy a revelar frente al pueblo, y lo hizo frente a los 600,000, no solo frente a Moshe. Ahora... testigos. Y yo nomás le preguntaría más adelantito, que usted mencionó dos pasú muy importantes, y este es uno de ellos. A mí me gustaría saber... el segundo, mejor. Por favor. Entonces, el primero es como está escrito acá, que Dios fala para Inoji Baeleja, yo voy a revelarme a usted. Es el libro de Shmot, 19, pasuk 9, quien quiera notar. Sí, El segundo pasuk, está cierto de preguntar también, es un pasuk que te voy a traer también el entero también acá. Dijo Shmot 19:9. 19:9. 19:9. Okay. Encontré el pasuk, pero quiero traer, hay continuación del pasuk también acá, y quiero traer los dos pasukim que están acá. Devarim, acá Tanaj, ¿no? Devarim, libro de Devarim, Perek Dalet, capítulo 4. Capítulo 4. Dice a Kadosh Baruj Hu para el pueblo de Israel, al final de los 40 años que están en el desierto, ¿ok? Y dice... en Lamed Gimel.
La Medbet es mejor empezar. 2, Sefer Devarim, capítulo 4, versículo 32. Y dice, que Shalna Layamim Arishonim, cuando vas a preguntar de los primeros días de la humanidad, Asher Ayu Lefaneja, antes que usted naciste, Lemina Yom Asher Bara Elohim Adam al Haaretz, desde el momento que Dios crió al hombre en la tierra, Ulemiktzeh Hashamayim Ve'ad Ktzeh Hashamayim, de un canto del mundo hasta el otro canto del mundo. Busca en toda la historia y en todos los lugares, en todas las dimensiones posibles. ¿Qué vas a buscar? ¿Se pasó algo como eso? ¿O se escuchó, se oyó algo parecido, cerca como eso? ¿Lo que? Se pasó que un pueblo escuchó la voz de Dios saliendo del fuego. Como escuchó usted y viviste después para contar la historia también. O o se pasó que un pueblo fue sacado de otro pueblo con tantos milagros como pasó con el pueblo de Israel en la salida del Egipto, como Dios hizo para usted en la salida del Egipto. O sea, viene a Kadosh Baruj Hu y dice, la religión, el sobres que usted tiene, que es la mensaje divina de Kadosh Baruj Hu directamente para el pueblo, no frente a enviados o a Muhammad o de que escucharon y pasaron para adelante, sino que usted, ¿ya? Que usted mismo escuchaste. Esto no solo que no se va a pasar en ningún lugar del mundo, como también no vas a escuchar ninguna historia parecida. O sea, como quien diciendo, si va a venir una persona y querer crear una nueva religión que está basada en una historia igual a la historia del pueblo judío, no se va a conseguir. ¿Por qué no? Por dos motivos. Primero, que Dios lo prometió. Entonces ya es bastante. Pero dos, porque también es imposible hacerlo. ¿Okay? Cuando quieren alguien crear una nueva religión, el camino es convencer 2, 4, 8 y crecer exponencialmente en la mejor situación. Pero si yo voy a llegar para ustedes y ahora decir para todos, miren, quiero hacer una nueva religión, ¿qué está escrito en tu religión? Está escrito que nosotros juntos recibimos la Torah. Pero nosotros no recibimos la Torah, ¿no? Entonces no puedes pasar adelante, ¿qué? Eso va así. Si tienes el judaísmo, y lo que se dice sobre el judaísmo es que empezó muchos y continuamos muchos pocos. ¿Quién empezó muchos? ¿No? Más o menos, ¿cuántos judíos tenemos en el mundo? ¿20 millones? 15 millones solo. 15. ¿Cuánto teníamos en el desierto en el comienzo? 6 millones, algo así, ¿no? Entonces estamos a la misma cosa más o menos, ¿no? Mantenemos la cualidad entre todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a infiltrar la idea? Si quieres crear una religión de este tipo y no así, ¿dónde vas a meter dentro la historia? ¿Dónde va a infiltrar la historia? Si vas a empezar acá del comienzo y traer para la gente que está presente y decir, mira, aquí está la nueva religión, la gente no va a aceptar. Si vas a intentar infiltrar una historia en el medio, como lo hicieron en el cristianismo, por ejemplo, que es intentar llegar en el medio de la historia y decir, mira, ustedes no vieron, pero hace 2000 años atrás recibieron la Torah. Intentar hacer lo llamo, ¿cómo se llama? El infiltrador de la historia en el medio. ¿Okay? Entonces acá hay un grande problema. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas grandes. En primer lugar, si yo llego para ustedes y digo, mira, hay una nueva religión que quiero empezar, que en verdad hace 1000 años atrás, en Amazonas, tuvo una revelación muy grande frente a 2 millones de personas. ¿Eh? ¿Qué me preguntan ustedes? En primer lugar, wow, si pasó algo tan grande, ¿dónde están las 2 millones de personas hoy? ¿No? ¿Hay descendientes? ¿Hay papeles? ¿Mantenieron algo? ¿Hay alguna tradición? No hay nada. Estás diciendo que se pasó algo fantástico allá en el monte Sinai, no en el Amazonas, en el centro mundial, Egipto en aquel tiempo, como Nueva York hoy. ¿No? El centro de la población mundial, el centro de toda la genealogía mundial se cuenta a partir de Egipto. Entonces, ¿cómo contás una historia que nunca pasó, que nunca se pasó? ¿Por qué vamos a aceptar una historia que no es una historia que nadie lo escuchó hasta hoy? Ese es el problema número 1. El problema número 2, que es también muy grande, es, acá que estamos acá, que escuchamos la historia, recibimos la tradición, que recibimos la Torah acá, ¿no? Ahora escuchamos acá, que recibimos acá.
Pero si hay una persona en el medio y un tiempo muy grande que se olvidaron de la historia y una persona en el medio reavivó la historia, ¿cómo no escuchamos hoy sobre él? O sea, la persona que va a infiltrar la historia, no solo que tienen que conseguir infiltrar la historia, tener éxito de hacer la infiltración, como también después desaparecerse a sí mismo, sacar a sí mismo de la historia para que nadie cuenta que la historia empezó de un hombre, porque queremos mantener la historia como una historia continua desde el recibimiento. Entonces, eso lleva que crear una religión como el sobre del judaísmo es imposible. Por eso, todas las religiones grandes como el islamismo, el cristianismo, llegaron y dijeron, mira, sacar el judaísmo no podemos. Es una religión muy fuerte, las bases son muy fuertes, el sobre es muy fuerte. ¿Qué hacemos entonces? Decimos, todo cierto, el Viejo Testamento es verdad, Moshe Rabbeinu es verdad, el pueblo de Israel es verdad, pero ahora hacemos cambios. Pero es el gran problema. ¿Quieres hacer cambios? Viene la Torah en nuestra parashá y dice, si quieres hacer cambios, Dios fijó cómo se hace cambios. ¿Cómo se hace cambios? Como Dios dijo, yo voy a revelarme para Moshe frente a todo el pueblo, para que el pueblo pueda creer para todo el siempre en usted. Como quien diciendo, si yo no voy a revelarme frente al pueblo, no puedo exigir del pueblo que va a creer para usted, para siempre, ¿no? O sea, solo por el fato que estoy me revelando frente al pueblo es posible crear una religión. Dios está fijando las reglas mínimas, exigencias mínimas de una religión, de cómo hay que pasar adelante la idea de Akadosh Baruj Hu para el mundo. Y si es menos do que eso, no es válido. Entonces, si me recuerdo bien, está escrito en el Corán también, que Muhammad llegó para los judíos y dijo, ¿por qué ustedes no aceptan a Muhammad? Muhammad es el profeta de la verdad, ¿por qué no lo aceptan? Y los judíos lo responden, mira, si Muhammad va a llegar para nosotros, a hacer una revelación en el desierto, para todos nosotros, que Dios habla con nosotros y con él como habló con Moshe también, cambiamos todos, no hay problema. Estamos abiertos, no somos extremistas. Si hay algún cambio, estamos dispuestos, somos liberales, podemos cambiar todo. Pero las condiciones de los cambios fueron prefijadas en la Torah. ¿Cómo hay que hacerlo? No se puede llegar cada uno y decir, hablé con Dios. Y ese es el gran problema. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo es que hay que hacerlo? El representante espiritual que dije que habla con Dios tiene que recibir una revelación frente a él y el pueblo. Y él tiene que hacer, ¿cómo se dice? El minui. Minui es la nominación. Él tiene que hacer que Dios haga la nominación del jefe espiritual frente a todo el pueblo. Que ese es el jefe espiritual que yo estoy nominando para traer la Torah para ustedes. Igual que Moshe. Ahí sí, igual a Moshe. Igual a Moshe. Menos que Moshe, no basta. Por eso si llega hoy un profeta y dice, mira, yo hablé con Dios, y hace milagros grandes también, como dice la Torah. Hace milagros ahora, trago ahora, no sé, todo el Major Meir va a elevarse sobre el piso 10 metros arriba y abajo, y viento guerras y hace todo. Pero digo, para hacer un Hilul Shabbat, no lo aceptamos, lo matamos. Pero eso también se contradice porque nadie puede llegar al nivel de Moshe. Esperamos demasiado. El nivel de profecía de Moshe no puede llegar, pero revelación divina que puede hacer una revelación frente a todos, ¿por qué no? No. Si Dios decide que yo soy el nuevo representante espiritual del mundo y mañana se revela a mí y a ustedes, le dice, Arav Meir Kalmus de ahora para adelante, señores, es el nuevo representante de la región mundial, todo lo que dice a ustedes lo aceptan, puede cambiar la Torah si quiere. No. Si ustedes escuchan el propio Dios hablando, No. Dios puede hacer lo que quiere. Ahí sí, ahí tenemos un peso igual, si es un nuevo recibimiento de la Torah, si Dios quiere hacerlo, que lo haga. Pero hasta hoy no lo hizo. ¿Y por qué esta historia, por qué no hay registros de esta historia en las otras naciones? En primer lugar, ¿quién te dijo que no hay? La Biblia, la Torah, fue acepta por todas las religiones como historia histórica, como fato histórico. Pero ¿dónde hay textos que digan? En todo lugar, se basa en la biblioteca de Alejandría, que está escrito allá, como lo hicieron en la traducción de la Torah, que lo hicieron en la época de la... No, pero yo no digo la traducción, yo digo en la época en que ocurrió la revelación en el Sinaí, la época en que salió Dios liberó al pueblo judío de Egipto.
si por esas épocas hay registros de lo que ocurrió en Egipto con los pueblos judíos de otros pueblos, por ejemplo, de los asirios, o de los babilonios, o de los, no sé, los hurritas, o no sé, si esos pueblos que ya tenían registros... Sí. En primer lugar, era una costumbre muy fuerte en todos los países de aquella época, que se escriben en todos los países, había escribas que escriben la historia y todo, pero no se escriben derrotas que pasaron, no solo victorias. Cualquier cosa que se pasía mal con el pueblo se borraban de la historia, en todos los países, en primer lugar. En segundo lugar, hay papelitos, hay un pergamento que se llama el papiro de Ipuer. Frankfurt. ¿Está en Frankfurt? Está en Frankfurt. ¿Qué? Ella trae la historia también de los sufrimientos que pasaron en Egipto con plagas y todo, no sé exactamente, pero se escribe allá también. Pero no solo eso, había muchas cosas que pasaron en Egipto aquel tiempo también que directamente de los egipcios no tenemos. Pero más una vez, nosotros tenemos la tradición del pueblo de Israel junta con la tradición mundial, que el mundo lo acepta, la historia. Entonces no necesitamos de algo exacto del Egipto que está escrito, porque al contrario, el Egipto tenía intereses de borrar a todo. ¿Okay? Si preguntas al Irán, por ejemplo, más 10 años, lo que pasó en la guerra de los 12 días con Israel, que para medio año atrás van a escribir los aviones israelíes intentaron atacar el Irán, pero nosotros mantenemos nuestra fuerza y nadie de grave ocurrió acá. No van a escribir que matamos toda la parte superior del científico, no van a escribir nada, ya está todo borrado en la historia. Entonces, el Egipto mucho más, tiene intereses de no traer nada. Entonces, ¿quién va a guardar la historia? El pueblo de Israel va a guardar la historia. Pero mi idea es que en algún momento del tiempo van a aparecer estas cosas. ¿Sí? O sea, sí, o sea, no. Dios decida, van a aparecer estas cosas. Pero no puede ya haber profecía. Mesmo de momentos más posteriores, como por ejemplo la época de Hezquiao Amelech. ¿No? ¿Qué está escrito en Hezquiao? La Torah cuenta que hicieron un cerco en Jerusalén, ¿no? Miles y miles y miles de soldados 185 de Asiria, de Ashur, Melech Ashur, y en la noche murieron todos. Todos, un ángel. Esa es la historia que nosotros contamos en la Torah. Ahora, hay una carta del rey de Asiria contando sobre el cerco de Jerusalén, la misma historia. ¿Y qué trae allá? Dije, yo dominé toda la tierra de Israel y cerqué Jerusalén y cerqué a Hezquiao como un pájaro dentro de una jaula. Solo esto. Esa es la historia de acuerdo con el rey de Asiria. Y todos los que murieron, no, eso no es parte de la historia. Eso no se cuenta. Después de la Torah, que empiezan los profetas, ahí hay muchos textos. Pero empiezan justo textos paralelos de las mismas historias de otras naciones, de otros pueblos. Hay mucho desde... Pero antes de que los hebreos entraran en la tierra de Israel, solo tenemos la Torah. Sí, más una vez, ¿quién estaba con el pueblo de Israel? Solo el pueblo de Israel, estaban suelos en el desierto. Entonces toda la escrita de la historia de lo que pasó en los 40 años en el desierto, estaban dentro del pueblo, estaban juntos con él. Oh, ya pasamos del tiempo, ¿no? Saco algo. Muchas gracias, Raúl. ¿Abajo? Vamos. Vamos a apagar ahí.